En este video se explicará los problemas 19 y 20 del examen. En el problema 19, el cual habla sobre calcular tasas forward, tenemos aquí el planteamiento del problema, que tiene los 6 años a vencimiento, cada uno con una tasa anual efectiva correspondiente. Primero que nada, lo más importante es entender la diferencia entre una tasa spot y una tasa forward. La tasa spot es aquella que contesta la pregunta ¿cuánto costaría ejecutar una transacción financiera hoy? Mientras que la tasa forward habla de cuánto costaría ejecutar una transacción financiera en una fecha futura X, es decir, alguna establecida previamente. Y bueno, teniendo esta información, se pide que se determine las siguientes tasas forward. En el inciso A habla sobre calcular la tasa forward a 2 años con vencimiento a 2 años. Esto quiere decir que, lo que pide es qué tasa se obtendrá, por ejemplo, si dentro de 2 años esperamos otros 2 años. En otras palabras, se dice que en 2 años comenzaría la tasa y a partir de esa fecha van a transcurrir otros 2 años para que se obtenga la tasa forward. Y el resultado pues es 8.2647%. Esto se obtiene mediante una fórmula que incluye las tasas anuales efectivas del componente de estos 2 años junto con los 2 años y sus respectivas tasas anuales efectivas de cada año. Y bueno, en el inciso B habla sobre qué tasa forward se daría a 1 año con vencimiento a 5 años. Esto quiere decir que qué tasa se obtendrá si dentro de 1 año esperamos otros 5 años. La fórmula que se utiliza es la misma, aquí igual el componente de los dos, tanto del plazo como de lo que tendría que transcurrir, nos daría un componente de 6 años, como previamente en el inciso A fue 4 años. Y aquí pues la tasa forward da 8.3235%. Finalmente, el inciso C habla sobre una tasa spot a 2.5 años. Este inciso fue fácil ya que como habla de una tasa spot al instante, lo único que se requiere es hacer una suma entre la tasa anual efectiva del año vencimiento 2 y 3 y con esta suma sacar un promedio entre las dos para conocer pues básicamente la tasa spot a 2.5 años, la cual dio 6.075%. Continuando con el problema 20, este dice lo siguiente. Un inversionista compró un lote de CETES pagando 9.8320 pesos cuando le faltaban 80 días por vencer. Y posteriormente, faltando 20 días para que vence el CETE, lo vendió a 9.9560. Pues el objetivo de este problema es que se requiere calcular las tasas de descuento y rendimiento siguientes. Aquí tenemos también que observar que, para la tasa de descuento, esto se refiere a una tasa en donde se descuenta el tiempo transcurrido desde que se coloca el CETE hasta que éste se compra. Se puede obtener aquí una tasa a número de días específicos o a 360 días. Lo ideal es obtener ambas claramente. Y para la parte de la tasa de rendimiento, esta habla principalmente de la parte de la rentabilidad del CETE en cuestión. Se puede calcular, la diferencia entre la tasa de rendimiento y la tasa de descuento es que en la tasa de rendimiento se puede calcular una tasa anual efectiva. Esta corresponde al rendimiento al vencimiento del CETE y se utiliza principalmente para determinar el valor presente de los flujos de efectivo o cupones que se tiene en este tipo de instrumento. Esta se calcula a una base de 365 días, entonces es diferente a la de 360. Y principalmente lo que se pide es que a la compra del CETE se calcule la tasa de descuento a N de días y a 360 días. Se realiza la respectiva fórmula necesaria. Cabe mencionar que para la compra del CETE se requiere utilizar el precio de 9.8320, ya que es lo que se indica que se utilizó cuando se compró. Y para la parte de la venta del CETE se requiere el segundo precio, el de 9.9560 pesos. Se obtienen estos 4 resultados en la parte de tasa de descuento y para la tasa de rendimiento, claro que se tiene que utilizar una fórmula diferente, pero los precios que se utilizan son los mismos. Para la compra, 9.8320 y para la venta, 9.9560. Se obtienen todos estos resultados y estos hablan básicamente del comportamiento del CETE, ya sea en la parte de descuento o rendimiento, tanto de compra como de venta.
Y finalmente se tiene un apartado en donde se tiene que sacar la tasa de rendimiento a n de días, 360 días, y la TAE de este sete durante el periodo de tenencia. Es decir, aquí se toman en cuenta los 80 días que decía que se tenían cuando los compró y posteriormente, faltando 20 días para que venza, lo vendió. Aquí solo se tiene que realizar una sencilla resta, que es básicamente el 80 días menos los 20 días, y da pues un ND de 60 días, que se tiene que utilizar para para sacar estas tasas. Y pues básicamente las fórmulas se realizan de la misma manera. La única diferencia, como mencioné, es el número de días, que son los 60. Se obtienen todos estos resultados y ya se obtiene una tabla más completa sobre el rendimiento y las tasas de descuento del CETE. Con esto se obtiene un amplio panorama sobre si es si tuvo un buen rendimiento o una tasa de descuento favorable o desfavorable. Entonces, pues sí, eso sería todo. Gracias.